John D. Rockefeller, el niño pobre que se convirtió en el hombre más rico de todo el mundo. Una historia que comprueba que también los hombres que nacen en la miseria tienen la posibilidad de volverse inmensamente ricos. Tanto es así que John Davidson Rockefeller nace en un hogar hundido en la miseria, siendo su padre un ladrón que asaltaba vagones de tren y su madre una humilde ama de casa, ambos padres analfabetos. Y su hijo, John D. Rockefeller, se convirtió en el hombre más rico de la historia. Tanto es así que actualmente ningún hombre de la lista de los más ricos del mundo igualaría tal fortuna. Se necesitarían sumar la fortuna de al menos los 15 hombres más ricos del mundo en la actualidad para asemejar el tamaño de la fortuna de Rockefeller. A continuación, te describimos los consejos más importantes para el dinero de John D. Rockefeller. El video que estás a punto de ver desvelará los secretos del hipermillonario John D. Rockefeller, un hombre tan astuto para el mundo de los negocios y el dinero, que ni siquiera el mismo gobierno pudo causar efecto alguno en reducir su inmensa fortuna. El gran patriarca de una de las familias más poderosas de todo el mundo regresa del otro mundo para darte valiosos consejos, para enseñarte cómo hacer dinero desde cero. Rockefeller, siendo un niño, comenzó a hacer dinero vendiendo caramelos y piedras doradas que pintaba y vendía en la escuela. Hijo de un ampón, conocido por hacer fraudes y ser ladrón de carteras en los vagones de trenes, allá a inicios de los años 1900. Consejo número 1. Empieza a desarrollar habilidades de ventas lo más pronto posible. John Davidson Rockefeller comienza a vender caramelos en la escuela e incluso vendía golosinas a sus propios hermanos. De este modo, desarrolla el gusto por el dinero y sabe que hacer dinero está al alcance de todos, no importa la condición en la que te encuentres si sabes vender. El joven John D. Rockefeller, purista de la vieja escuela, concentrado al 100% en el ahorro, pudo concluir sus estudios en contabilidad, mientras trabajaba como mensajero en sus tiempos libres. Su primer empleo fue auxiliar contable de un comercio de venta de granos y materias primas. John D. Rockefeller nunca fue un chico normal, pues se dedicó 100% a su trabajo como auxiliar contable. Jamás visitó bares ni cantinas, no reparó en reclamar a su jefe por las largas jornadas de trabajo, llegando desde las 7 de la mañana y saliendo cerca de las 10 de la noche. En muchas ocasiones, como se tiene registrado en su biografía, fue un chico que llegaba al grado de una disciplina militar, sin siquiera haber estado enlistado en la milicia. Consejo número 2. Para llegar a tener ingresos extraordinarios, tienes que hacer también esfuerzos extraordinarios. La mayoría de las personas que nacen pobres piensan que convertirse en rico es imposible, ya que no son conscientes que para poder hacer dinero en la mayoría de los casos, tienes que hacer esfuerzos casi sobrehumanos. Tener disciplina militar es algo que para la gran mayoría resulta casi imposible. Dejar de salir los fines de semana a divertirse durante años es algo que casi nadie está dispuesto a hacer. Pero aún así, se quejan de que no tienen las mismas oportunidades. Como hemos visto, Rockefeller se privó de todos estos distractores, siendo joven, además que ya había desarrollado la habilidad de ventas desde pequeño. Rockefeller, después de casi 5 años de trabajar como empleado en contabilidad de un negocio que comerciaba con granos, se decide a crear su propio negocio de granos, insumos y materias primas, asociándose con un compañero de trabajo. Consejo número 3. Al igual que Rockefeller, tú también debes hacer lo mismo. No esperes a que los planetas se alineen para emprender un negocio. Comienza una vez hayas adquirido experiencia. No entregues toda tu vida a otras personas siendo un empleado. Y si decides hacerlo, entonces después no te quejes de que no tienes dinero y que la vida es complicada. Si nunca tuviste el valor para emprender un negocio,
significa que entonces estabas destinado a ser solamente un empleado más. Palabras duras, pero ciertas. Con este primer negocio, Rockefeller logra convertirse en un comerciante exitoso de materias primas, junto con su socio. Después decide emprender un negocio por su cuenta, cancelando las acciones de su primera empresa de materias primas para invertir su capital en un negocio más lucrativo. De este modo, vio la oportunidad de invertir en petróleo, ya que la mayoría del alumbrado público para su época, por allá del año de 1864, las ciudades se iluminaban con lámparas de queroseno, un derivado del petróleo. John pudo conseguir el dinero suficiente para asociarse nuevamente y emprender entonces su primera refinería de petróleo. Aquí aprendemos el consejo número 4. Identifica constantemente nuevas fuentes de ingreso. No pienses que porque tienes un negocio y te va bien siempre será así. Eso es ser conformista. Los tiempos cambian. El negocio que ahora te deje dinero más tarde quizá ya no lo sea. Debes diversificar e invertir en nuevos activos. El joven John Davidson Rockefeller, llegado a sus 30 años, se vuelve empresario del petróleo, invirtiendo en su primera refinería y con las ganancias que le significó cambiar de giro económico. El resto fue historia, pues incursionar en la industria petrolera fue su enorme acierto. A la postre, adquirió todas las refinerías en la ciudad de Cleveland. Pero increíblemente, nunca vistió con trajes costosos. No era un hombre ostentoso, todo lo contrario, se caracterizaba por tener hábitos de austeridad. Era conocido incluso por visitar restaurantes y dejar propinas miserables. Según se relata en la historia de su biografía, muchos meseros que le atendieron esperaban recibir grandes propinas. Pero John Rockefeller dejaba apenas centavos de dólar. Para aquella ocasión, es como si en la actualidad dejase apenas $2 o $3 de propina. De aquí se desprende el consejo número 5. Cuando comiences a tener grandes ingresos, no incrementes tus gastos. Hay una regla que se llama preservación del capital. Esto significa que así como le diste valor al dinero cuando no lo tenías, debes de conservar esa misma estimación y valoración al dinero. Una vez que lo tengas en abundancia, no lo despilfarres. Aunque tampoco debes ser un tacaño. Simplemente no pierdas el piso y comiences a fanfarronear con él. ¿Cuántas personas que apenas les llega dinero a su vida comienzan a comprar cosas innecesarias, como ropa de diseñador, gastar en banalidades, simplemente cosas innecesarias? Valora el dinero, o este se irá de tu vida tan rápido como llegó. Después de que John D. Rockefeller controlaba gran parte del negocio petrolero en su ciudad, Cleveland, se propuso entonces controlar el resto de refinerías de Estados Unidos. Cada vez seguía comprando más y más refinerías de su competencia. Era obvio que era un gran administrador. Entendía a la perfección el idioma de los números y el dinero, pues recordemos que Rockefeller fue contador. Uno de sus más valiosos consejos se desprende de su propia profesión, el cual dice así. Consejo número 6. Una vez inicies un negocio, la primera persona en contratar tiene que ser un contador. ¿Pero por qué Rockefeller aseguraba esto? La respuesta es más lógica de lo que crees. Y es algo que incluso muchos empresarios pasan por alto. Cuando inicias un negocio, tu inversión inicial se convierte automáticamente en deuda. Y hasta no reponer esa primera inversión, se considera que tu negocio sigue en números rojos. Es decir, aunque tu capital sean ahorros propios, debes considerarlo como si ese dinero no fuera tuyo. Como si le hubieses pedido dinero al banco, ya que tu negocio ha iniciado con dinero, pero aún no genera dinero. Por esta razón, es que la mayoría de negocios fracasan, porque no entienden este principio. En otras palabras, la inversión ya no te pertenece. Esa primera inversión la debe el negocio, y hasta que el negocio no sea capaz de pagar esa primera inversión, se considera que aún no genera, sino que está en deuda. Después de que John Rockefeller compra gran parte de las refinerías de Estados Unidos y se hace con el control del petróleo en todo el país de los Estados Unidos, es acusado por el gobierno por prácticas de monopolio por su gigantesca empresa Standard Oil.
Después otros empresarios quisieron derrocarlo. Uno de ellos fue el viejo Cornelius Vanderbilt, quien después de haber hecho su negocio ferroviario y marítimo, quiso incursionar y asociarse con el joven Rockefeller, sirviendo con su enorme flota de ferrocarriles para transportar los barriles de crudo de ciudad en ciudad. Pero más tarde, a Rockefeller se le ocurre algo sumamente novedoso: dejar atrás los ferrocarriles para transportar el crudo y usar oleoductos, toda una proeza de su ingenio. De este modo, se deshace de este socio incómodo que quería apoderarse de su imperio. Consejo número 7. Sé visionario. Sé observador. Observa bien tu negocio. Siempre puede mejorar. No dependas de otros. Aprende a identificar a los traidores y aléjalos de tu preciada empresa. Ingenia la forma y desarrolla tu talento para no depender jamás de socios incómodos. Con esta jugada maestra, el comodoro Cornelius Vanderbilt se aleja de Rockefeller y no puede incursionar en el mundo del petróleo con tal fuerza como la de Rockefeller. Cabe señalar que para ese momento de la historia, Cornelius Vanderbilt era por mucho más rico que el joven John D. Rockefeller. Historia que puede ver en los videos de nuestro canal, llamado Cornelius Vanderbilt. Consejo número 8. Asegúrate de asociarte solo con personas que aporten a tu negocio. Un socio debe de ser equiparable en crecimiento de capital. Si no es así, no incluyas a nadie en tu negocio. El tiempo pasó, y años más tarde Rockefeller, con su gran imperio del petróleo. Su empresa controlaba más del 90% del petróleo en Estados Unidos, y entonces es acusado de monopolio. Así como lo oyes, Rockefeller fue enjuiciado y va a juicio en contra del mismo gobierno de los Estados Unidos. Este estaba en su contra. Jamás se imaginaron que un niño que nació en la pobreza llegaría a ser el hombre más rico de toda la historia. Para aquel entonces, Rockefeller pasaba ya de sus 70 años. Era un hábil y más que respetado empresario estadounidense, pero poco pudo hacer en ese juicio, así que pierde el juicio y es obligado a vender gran parte de la infraestructura de su empresa, la Standard Oil, a otras empresas petroleras. De ese modo, ya no caía en prácticas de monopolio. Para ese entonces, aunque increíble, esto sería irónicamente lo mejor que le pudo haber pasado a Rockefeller, pues a la postre, vendiendo gran parte de su empresa, el país entra en crisis. Se da la famosa crisis de los años 20, considerada la mayor crisis financiera de la historia. Los precios de las acciones en bolsa cayeron a mínimos históricos. Empresas en las que las acciones valían $100 se fueron incluso a valores de $7 por acción. Fue entonces donde Rockefeller, una vez más, compra gran número de acciones y pocos años más tarde, el mercado se recupera y ve incrementada su fortuna más de 15 veces. Esto lo pone en una cima estratosféricamente alta, llegando a convertirse en el hombre más inmensamente rico de la historia, siendo el único hombre de la historia que nació pobre e hizo una fortuna descomunal por méritos propios. Simplemente, John Davidson Rockefeller fue un genio. Es aquí donde aprendemos los consejos número 9 y número 10. Número 9. Por más adversidades y reveses que te dé la vida, recuerda que siempre se abrirá una puerta. Dependerá de ti ver la oportunidad en la adversidad. Jamás te quejes, jamás te lamentes, jamás tengas autocompasión por ti mismo. Sé un hombre y sal adelante. Consejo número 10. Ten conocimientos de finanzas, inversiones y economía. Son fundamentales para que aprendas el idioma del dinero. Si careces de conocimientos financieros, económicos y de bolsa de valores, jamás podrás aprovechar lo que pasa en el mundo para invertir. Hemos dejado el acceso a un curso gratis de inversiones en bolsa de valores, donde podrás tener seguimiento personalizado. Entra al enlace en la descripción del video. Por cierto, gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Esto fue Consejos de negocios de John D. Rockefeller, presentado, claro,
por Farwell Investor. Hasta la próxima.